Hola, hola, soy Santi García Cremades, soy matemático y soy científico por la ley transitiva. Siendo matemático, pues siendo científico se sufren muchos mitos, muchas ideas preconcebidas. De pequeño era una persona muy influenciable. Mis padres estaban muy preocupados porque cada vez que veía una película quería ser lo de la película. Yo qué sé, veía Regreso al futuro, mi película favorita, y yo quería ser inventor, como Doc. Otra vez me salía la versión Marty, pero en general quería ser inventor de la máquina del tiempo. Yo decía, papá, quiero ser inventor de la máquina del tiempo. Sí, hijo mío, sí, lo que tú digas. Más adelante, pues vi Indiana Jones, la saga completa. Bueno, digamos cuando era mayor, porque de joven eso no hay quien lo viese. Y yo veía eso y decía, yo quiero ser esa persona con látigo, con sombrero, quiero ser arqueólogo, papá, quiero ser arqueólogo. Y decía, sí, hijo mío, lo que tú digas. Y más adelante, pues salieron más películas. De Steven Spielberg, mis padres le temían mucho cuando se acababa una película, y salió Jurassic Park. ¿Y qué quería ser? Diréis vosotros, ¿dinosaurio? No, dinosaurio no quería ser matemático. Ian Malcolm, un personaje que de hecho es la clave de la película, dice la frase que todos recordamos: la vida se abre camino, que al final es la segunda ley de la termodinámica. Todo se abre camino, quiere decir que todo tiende al caos, que la entropía sube, vamos. Pues yo esas ideas no las entendía muy bien, pero sí yo quería ser como el señor ese de gafas de sol, que era un sex symbol matemático, para mí era un oxímoron, y yo digo, yo quiero ser como ese señor que tiene ideas muy locas. Con el tiempo ya hicieron más películas y pues todo se diversificó, se me olvidó aquello de arqueólogo, pero hoy quiero que visualicemos esa imagen del arqueólogo como es. Vamos a quitar el látigo, yo creo también el sombrero, ahora veremos. Y tenemos una invitada de lujo, pero antes de nada os animo a todos que penséis en un científico. Y no como os pintan en las películas, ¿eh? Un científico con bata o con bota, me da igual. Pero sí que penséis en un científico que busca la verdad, a través del experimento o a través de la ciencia básica, de las matemáticas. Pero siempre busca la verdad. Hipótesis, experimentación, que eso no nos saltamos en matemáticas, y resultados. Tú tienes una hipótesis y al final una tesis, puede ser tesis doctoral. También hablaremos hoy de esto. Pero los científicos tienen muy mala fama. Las películas son siempre los seres estos oscuros, que viven en las cuevas, que hacemos experimentos para dominar el mundo, ¿no? Es decir, la imagen de un científico es que tiene ahí la bomba atómica en casa, la 1, la 2, muy apiladas, muy ordenadas. Pues no, los científicos somos gente muy limpia, eso sí, pero somos gente que solamente buscamos conocer, el conocimiento y la verdad. Vamos a intentar darle ese enfoque, pero algo que a todos nos gusta, pero pocos lo sabemos de verdad. Esto Está pasando. Ya estamos aquí, hablemos de arqueología, tenemos una invitada de lujo. Hoy no tengo a Mary a mi lado, así que vamos a ir directamente. Noelia Sánchez Martínez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Arqueóloga, ¿no? Sí, arqueóloga e historiadora. Historiadora, arqueóloga, ¿cómo te ponen? ¿En qué orden? Primero arqueóloga y luego historiadora. ¿Sí? ¿En ese orden? Sí. Investigadora de la UMU. Investigadora de la UMU, sí. Y La tesis doctoral está depositada ahora mismo. a puntico. O sea, igual cuando sale esto ya eres doctora y... ¿Quién sabe? Esto es un... Aquí Misterios somos muy de la rápidos enseguida. ciencia. Esto es actualidad pura, vamos a vivir ya te trataremos de usted, la No doctora es necesario, Noelia. no es necesario. ¿No es necesario? Pues ya, Solo en las fiestas de mi pueblo. ¿De dónde eres tú? De Elche de la Sierra, Albacete. Elche de la Sierra, Sí. qué bonito. Sí, un La pueblo Sierra del pequeñito. Segura. ¿Ahí hay arqueología en la Sierra del Segura? Muchísima, pero hay que investigar más. Venga, pues Hace falta gente. hablaremos de la que haces aquí en la UMU y de la que has conocido un montón. Hemos estado hablando antes aquí con el equipo de Está Pasando y estábamos todos con la boca abierta escuchándote y quiero que transmitamos un poco esa idea aquí. Pero antes de nada, como te he dicho que me has escuchado que yo quería ser Indiana Jones. Sí. Tú no sé si querías ser Indiana Jones. Yo no. ¿Tú no? quería ser Indiana Jones. O sea, no tenías esa cosa de niña, de mamá, quiero eso. No, yo quería ser bióloga cuando era pequeña. ¿Bióloga? Sí, lo que pasa es que la física y la química no se me daban muy bien. Entonces busqué otra vocación y surgió la historia. Siempre me ha gustado mucho la historia y contar historia y leer historia. Y entonces pues tuve una profesora en bachillerato que me transmitió muy bien el sentimiento de pasión por la historia y lo que a mí más me gustaba era la historia medieval. Los castillos, las catedrales, el arte gótico siempre me ha encantado. Y esa era como mi vocación. O sea, yo me acuerdo que salía de fiesta con mis compañeras de clase en segundo de bachillerato y decía, yo quiero ser medievalista, estudiar catedrales y castillos. Medievalista, suena bien. Sí, sí.
pero al final no pasó. Te has pasado de frenada, ¿no? Te has ido más Sí, lejos. El viaje del tiempo tuyo te ha sido... Totalmente, unos miles de años más atrás. Ahora definiremos lo que es arqueología, que yo creo que no se conoce demasiado bien, pero quiero que me quites el mito de Indiana Jones, que no sé si ha hecho bien o ha hecho mal a la arqueología. ¿Tú crees que ha hecho más bien o...? Yo creo que tiene su de parte daño? buena, que es aproximar a la gente la disciplina y que la gente se interese por la arqueología, y su parte mala, que es mitificar cierta parte de nuestro trabajo, porque, bueno, también se ve a Indiana Jones dando clase y explicando a los alumnos en la universidad, pero toda la parte de trabajo de campo es, cuanto menos, pues Falsa. alejada de la realidad, sí, porque nosotros no buscamos tesoro. Y esa es como la primera diferencia entre la arqueología real y la arqueología de las películas en general, porque no solo pasa con Indiana Jones, que se centran en buscar tesoro, cuando para nosotros todo es un tesoro de la historia, ¿no? Cualquier piedra, nosotros, que yo en mi caso hago paleolítico, busco piedra y huesos, poco más, pero la gente que estudia otras disciplinas, otros periodos, una casa romana, una cerámica de la época árabe, cualquier cosa para nosotros es un tesoro de la historia. No hace falta que sea el arca perdida o cualquier otra cosa de oro y piedras preciosas. Eso es, o el cáliz de Sí, Cristo, total. ni la última que la he visto hace poco, que habla de matemáticas, de Arquímedes y Sí, sí. cosas que ni siquiera están evidenciadas, pero bueno, aquí entendemos que es ciencia ficción, es fantasía, pero vamos a hablar de arqueología. Esto, he visto memes, que aquí esto es podcast, vamos a explicar el meme un poco. Sí. Habla de Indiana Jones, que era arqueólogo, pero sin embargo destrozaba cada templo que pisaba. Sí, O sea, eso no lo hace un arqueólogo. Horrible, Eso fatal. no es respeto precisamente a lo que No, estás no. haciendo. La arqueología es una disciplina que tiene una característica que no tienen otras, que es que todo lo que nosotros investigamos desaparece. Es decir, es como si leyeras un libro y cuando pasas la página, esa página se quema o se volatiliza, que esta es la metáfora que utilizan todos los profesores que he tenido en la Es de universidad. usar y tirar esto. Todo, o una sea, cuando oportunidad. tú levantas una capa de tierra, esa capa de tierra nunca va a volver a estar ahí. Cuando mueves una piedra o cuando levantas un cadáver, eso nunca va a volver a estar en su sitio. Entonces, nuestra máxima es la documentación. Lo documentamos absolutamente todo y hay que ser muy meticuloso y producir muchísimo contenido, tanto a nivel visual, fotografía, vídeo, arqueometría, se hace a día de hoy muchísimas cosas, ¿Qué es como de arqueometría? registro. Pues realizar fotografías de todas las piezas y luego montarlas para tener un mapa 3D de la zona, poder ir superponiendo capa tras capa, o por ejemplo realizar pruebas in situ a nivel palinológico, a nivel de estudio de la sedimentación. O sea, son pruebas que te permiten, una vez que ya has removido el terreno o has quitado esa capa, tener el registro de lo que has quitado. Sobre todo a nivel, por ejemplo, de pólenes, estudio de pólenes, que la Universidad de Murcia es puntera en el estudio de pólenes paleolíticos y prehistóricos en general. Se toman muestras antes del periodo de excavación. Se extraen las muestras para estudiar el polen y luego se excava la zona. Porque una vez que tú lo excavas, eso está, ya lo has tocado, ya no puedes volver a remontarlo o a ponerlo en su sitio. Que jamás pensé hablar de polen con un Sí, arqueólogo. sí. Eso sí Sí, que. Yo que soy alérgico al polen, no pensé que había polen Pues, arqueológico. Es muy curioso porque el polen es uno de los materiales más duros de la naturaleza y que mejor se conservan. Prácticamente en todos los yacimientos hay polen y eso permite reconstruir el medio que hay en torno a las cavidades, lo cual es muy interesante tanto a nivel económico porque nos permite saber en qué ambiente se movían estas poblaciones, qué tipo de recursos, recursos disponían y también el entorno en el que se movían a nivel faunístico, porque la fauna va asociada la mayoría de las veces al entorno de flora que hay en los yacimientos. Y eso a nosotros pues, nos permite saber qué tipo de población tenemos, a qué se dedican a nivel económico y interpretar mucho mejor los yacimientos. Tenemos que trabajar en equipo. Y eso es muy guay cuando tienes universidades como, por ejemplo, la Universidad de Murcia, en la que hay un equipo de palinólogos impresionante que es puntero a nivel internacional, que uno de ellos es uno de mis directores de tesis, he de decir, y también colaboramos con otras universidades que hacen otros estudios de arqueometría a nivel de sedimento, a nivel de generación de las cavidades, porque tampoco podemos generalizar. Una cueva no se forman todas las cuevas igual y cada una tiene sus propias dinámicas. Y claro, al final todo eso tienes que ir estudiándolo porque una vez que tú excavas, desaparece. Y tenemos que generar muchísimo contenido de ese tipo y luego estudiarlo. Qué bueno. Así que Indiana Jones lo hacía fatal. Fatal, todo eso fatal. Fatal. Bueno, has dicho uno de tus directores de tesis, ¿cómo se llama este?
Se llama Pepe Carrión. Pepe Carrión. Vamos a, porque son tres, tienes tres directores. Tengo 3 directores. Y nos interesa también que nos menciones a que conocemos aquí en la UMU, que es Ignacio Sí. Martín Lerma. Ya. Sí. Pero bueno, aquí tenemos 4 labores de un arqueólogo según los estereotipos, ¿no? Sí. Dice 1, investigación preliminar, ¿correcto? Bien, exacto. Bien. Excavación del También. yacimiento. Tenemos una oportunidad, hemos dicho. Sí, solo Y una oportunidad. Una oportunidad. Interpretación de resultados, que eso es trabajo de laboratorio. Sí, ¿No? que nos lleva mucho tiempo también. Y por último, pegar a los nazis. Eso también nos gustaría. Eso también, pero no ocurre. Pero no ocurre porque, bueno, no hay mucho en nuestro entorno gracias al avance de la sociedad. Y Bien, sobre bien. todo porque a día de hoy como que ya no buscan tantas reliquias como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es como muy el tópico de los nazis buscando reliquias de Cristo y tal. Nosotros investigamos piedras y cosas así, que no son tan llamativas. Pues piedras conocemos unas cuantas. Esto es otro estereotipo que hay en arqueología. Conoces el meme este, ¿no? De lo que piensa mi madre, lo que piensan mis amigos, de lo que hago, ¿no? A mí en matemáticas te podría contar miles de cosas, pero vamos a lo tuyo, ¿vale? Lo que la sociedad cree que hace un arqueólogo, y sale la imagen de Jurassic Park intentando revivir dinosaurios, clonar, ¿no? Con ese ADN de dinosaurio. Esto ¿Te ha es pasado? error. Sí, casi todo el mundo piensa que busco dinosaurios. Que busca dinosaurios, Sí, ¿verdad? y hay mucha gente a día de hoy que todavía piensa que los dinosaurios y los seres humanos coexistieron. Sí. Porque hay muchísimas películas de prehistoria, entre comillas, en las que aparecen dinosaurios y aparecen personas, que sobre todo pues, son películas de los 60-70, y eso pues hace que el estereotipo pues se alargue más, pero ellos son paleontólogos y nosotros somos arqueólogos. Nosotros, o sea, la diferencia entre la paleontología y la arqueología es que nosotros investigamos y excavamos yacimientos relacionados directamente con la actividad del ser humano. Si no hay actividad del ser humano, es un yacimiento paleontológico. Que puede haber yacimientos paleontológicos de hace 100.000 años, cuando ya había seres humanos, pero no puede haber actividad humana. Si Claro. la hay, ya pasamos a intervenir arqueólogos junto con los paleontólogos, que también trabajamos juntos muchas veces. Cuando no hay actividad humana sí que entran los paleontólogos Sí, cuando directamente. se excavan yacimientos donde hay restos de fauna solamente, fauna pleistocénica o fauna del Plioceno más antigua o de cualquier tipo, eso se corresponde con estudios de biología, estudios de evolución animal. Nosotros ahí no podemos intervenir porque nosotros lo que estudiamos es el comportamiento humano y los restos que eso genera. Entonces, claro, pues no seríamos muy útiles, aunque el método de excavación es similar, pero bueno. Así que atento, paleontólogos es dinosaurio, arqueólogos no dinosaurio. Exacto. ¿Vale? Además, los dinosaurios hablamos de hace 60 millones de años. Sí. Y un arqueólogo, ¿a partir de qué tiempo es el interesante, digamos? Sí, pues depende del continente en el que excaves. Por ejemplo, en África, que es donde surgieron las primeras especies de homínidos, pues te puedes ir 1, 2, 3 millones de años atrás. En la península ibérica, por ahora vamos por 1,3 en Atapuerca, que sería 1,3 millones de años. Sería el momento en el que nosotros empezaríamos a intervenir en los yacimientos como yacimientos arqueológicos. De la como especie tal. Homo, ¿no? Porque Sí. tenemos Homo habilis, Homo Homínido. sapiens en el nuestro, pero los homínidos, Exacto. el Homo sapiens lleva 300.000 años. Sí, pero en Europa menos. En Europa lleva en algunas zonas 40 o 45.000 años, como por ejemplo la península ibérica, y en zonas de Oriente Próximo unos poquitos más. ¿Ah? Pero más de 100.000 años no ha estado ni en Oriente Próximo ni en Europa. En África sí, en África lleva un mayor desarrollo porque es una especie que surgió en la zona africana. O sea, la cota es 1 millón aprox, para acá es Sí. interesante. En Europa sí, Vale. siendo eurocentrista, porque estamos en Europa, pero sí. Bien, tenéis un margen de trabajo bien. Sí, bien. sí, bastante años. Lo que mis amigos creen que hago, he puesto Indiana Jones otra vez, que es eso, revelar tesoros, ¿no? Sí. Buscar tesoros. Y como has dicho, todo es un tesoro. Exacto, para nosotros sí. Muy bien. Lo que mis padres creen que hago es buscar momias, Sacar muertos. sacar muertos. Yo solamente he excavado cadáveres, personas fallecidas una vez, y fue en el yacimiento de San Esteban aquí, que me invitaron un día a excavar, y es la única vez que he excavado cadáveres de personas, y es edad media, o sea que yo en paleolítico nunca he excavado yacimientos donde haya restos de homínidos. Sí que he excavado, por ejemplo, en Cueva Negra, que está en Cartagena, o sea, en Cartagena, en Caravaca, y allí hay restos de homínido, pero son dientes. Entonces, el nivel que yo estaba excavando no era el nivel de los dientes, o sea que no había restos de homínido en mi zona. En O San sea Esteban que- estabas de invitada sí, porque era de medieval. Ahí fuiste por un día medievalista, ¿no? Como sí, tú querías. medievalista por un día. Sí, ese yacimiento lo está excavando también un equipo de la Universidad de Murcia, y la verdad es que somos del mismo departamento, tenemos unas relaciones muy fluidas y muy buenas, y entonces nos invitaron a visitar el yacimiento, a participar en las excavaciones si queríamos colaborar.
Y claro, al final nuestra experiencia como paleolitistas pues nos lleva a excavar con una metodología muy detallista, muy poco a poco, que eso para excavar tumbas viene muy bien, porque lo registras todo y está guay. A mí me ha gustado, como has dicho antes, que normalmente cuando vais a un yacimiento recuperáis objetos para estudiarlos en laboratorio, siempre muy bien conservados y tocarlos lo justo, ¿no? Sí. Alterarlos lo justo. Y normalmente puede haber 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas. Sí. Y aquí en San Esteban me has dicho que a lo mejor hay una habitación llena de cajas. Sí. Porque claro, hablamos de material muy reciente, como has dicho, de Exacto. hace 500 años. Y ellos extraen muchísimo material en el sentido de que tienen cerámica, que ocupa mucho, tienen restos de humanos, que también ocupan una gran cantidad de espacio a la hora de conservarlos porque no los puedes acumular ahí como sea. Y nosotros, sin embargo, como solamente tenemos de restos que nosotros conservemos en el laboratorio para una vez estudiado llevarlos al museo, solamente conservamos industrialítica, que suelen ser restos de piedra de tamaño reducido, los que nosotros estudiamos, restos de fauna consumida, que suelen estar bastante mal conservados porque el tipo de sedimento que hay en la región de Murcia es bastante erosivo, y luego carbón, que es lo que solemos datar porque se conserva muy bien, pero hay poco también, y restos, por ejemplo, de coprolito, que está muy de moda estudiar los coprolitos ahora, que los coprolitos son cacas fosilizadas, y ahí se conserva polen, se conserva semillas, y se puede saber qué tipo de alimentación tenía el animal, porque suelen ser de animal, que había en el entorno de las cavidades y que hizo la deposición en la cavidad. Y eso está fosilizado y nosotros, pues bueno, nosotros no, la gente que estudia polen lo estudia. Yo conozco biólogos y paleontólogos y sobre todo arqueólogos que el mundo de la caca es maravilloso a nivel de estudio, ¿no? Sí. ¿Se llama coprología o...? Sí, bueno, no sé exactamente estudio el nombre. De coprolito, vamos a decir. Sí, pero... Porque da mucha información, precisamente dices eso, se mezcla un montón de... Sí, de lo que mucha somos. Información, tanto del animal que lo produce como del entorno de la cavidad donde se encuentra, y sobre todo, pues, por ejemplo, en yacimientos como cubiles de hiena, que las hienas tienen una característica concreta, que es que llevan los restos que se comen, o sea, los alimentos que van a consumir los llevan a su cubil donde ellos viven. Pues claro, todas esas deposiciones conservan todo el registro alimenticio de la hiena y de cualquier animal que haya hecho la deposición. Es más, dentro de unos meses tenemos el congreso de la Asociación Europea de Arqueología en Roma, y hay una sesión que es de coprolito, porque claro, hay mucha gente que ahora está como muy con eso. Bueno, por último, en el meme aparecen 2, que es como expectativa realidad, en plan, lo que tú crees que harías o lo que uno cree que haría cuando va a ser arqueólogo y lo que realmente hace. Sí. ¿Hay alguna diferencia? Es decir, me has dicho antes que hay un tiempo de excavación, que trabajas en el yacimiento. Yo no te veo muy morena para estar todo el día en el yacimiento, porque hay un gran trabajo de después, que es el laboratorio y estudio científico de todo esto. Exacto. O sea, nosotros en Paleolítico, que es la especialidad a la que nosotros nos dedicamos, los yacimientos no tienen construcciones murarias, es simplemente levantar capas de tierra. Excavamos 1 mes al año aproximadamente, según el tipo de yacimiento, el tipo de proyecto, pero con excavar 1 mes al año ya tienes material para estudiar prácticamente el resto del año, porque tenemos que estudiar los materiales desde distintas vertientes. O sea, no toda, o sea, yo por ejemplo como especialista en paleolítico no puedo estudiar todos los materiales, solo estudio la parte lítica y solo la tecnología de la lítica, o sea, el resto de las cosas las hacen otras personas. Entonces, claro, tienes que cuadrar, ¿no?, que esa gente pueda dedicar tiempo a estudiar esos materiales, poner en común todos los análisis que se han realizado, ver que todo está bien, que cuadra, también realizar pues todos los análisis que haya que hacer a nivel pues tanto de sedimento como la fotogrametría, todo eso, ¿no? Y al final eso conlleva mucho tiempo. No es solamente estar ahí en el laboratorio analizándolo, que también, sino poner en común todo eso, redactar los artículos, mandarlos, corregir, todas esas cosas son casi que lo que más tiempo nos lleva. O sea, excavamos pues 1 mes, 3 semanas al año. Por ejemplo, hay yacimientos que se excava más tiempo porque tienen más capacidad económica. En Atapuerca, por ejemplo, se excava más, o yacimientos donde se excava menos porque van más poco a poco porque tienen menos recursos disponibles. Depende también del equipo de trabajo y de pues, el objetivo que se tenga en la investigación. ¿Y cómo es el laboratorio de un arqueólogo? Es decir, yo me imagino, pues, tiene que haber microscopio, entiendo, sí, básico. Tiene que haber para desempolvar, por supuesto, peines. Sí. ¿Qué hay más? Pues, es algo muy transversal. Sí, en nuestro laboratorio aquí en la UMU tenemos microscopios, tenemos lupas binoculares que utilizamos más que el microscopio,
porque el microscopio se utiliza sobre todo en cuestiones, en disciplinas mucho más concretas, como por ejemplo la traceología, que estudia las huellas de uso, o cuestiones de residuos, cosas muy puntuales. Para los estudios generales solemos utilizar lupa, que es para mirar pues, pequeñas roturas o elementos que se ven no de visu, pero con poco aumento, entre 10 y 20 aumentos. Y luego también pues tenemos, en nuestro caso, eso es todo lo que necesitamos. También una cubeta de ultrasonidos para limpiar el material, porque lo metemos en el agua y se limpia solo. Y luego nuestros compañeros de otros periodos sí que pues necesitan espacios para hacer los remontajes de cerámica, más elementos de limpieza, también hornos para secar todo una vez que ya esté pegado o esté limpiado. Pero no es un laboratorio en el que haya mucho material de trabajo. Lo que necesitamos es espacio de almacenamiento porque tenemos mucho material que estudiar. Eso a mi casa también. Sí. Me pasa muy parecido. Bueno, hablemos de Noelia Sánchez Martínez. Esta es una foto tuya Sí. Para el podcast. Es una foto que sales con una flecha, Sí. pero una flecha no de Una Robin punta Hood. de flecha. Una punta de flecha. Y por esta investigación te dieron el premio a Mejor Mujer Científica del año 2020, Sí. ¿no? Por la Asociación de Mujeres Científicas de la Región de Murcia. Y quiero que nos expliques porque era por un artículo que hablaba de arqueología, ¿cómo era? Arqueología experimental. Experimental. Y digo, ¿y cuál es la no experimental? Es decir, ¿cómo se Sí. define? ¿De qué hablaba esa investigación? Sí, pues este premio que bueno, agradezco la verdad que saqué el tema porque aquí en Murcia hay asociaciones de mujeres científicas que hacen mucho porque nosotras estemos activas y difundamos nuestros conocimientos. En este caso fui premiada, pero el trabajo es colectivo porque el artículo no es solo mío, por un artículo que pertenece a un proyecto de investigación de otro de mis directores de tesis, que trabaja en la UNED, se apellida Muñoz Ibáñez, que el nombre... Ya tenemos a los tres. Que es como, a nivel científico se nos conoce más por apellidos que por nombres, ¿no? Sí, sí. Tú eres Sánchez Martínez con guión porque Exacto, publicas con Sánchez Martínez, sí. Él es Muñoz Ibáñez, cuando lo tengan que buscar en ResearchGate, pues aparecerá por ese nombre. Y vamos, que es el proyecto que nosotros estábamos trabajando, yo llegué ya tarde porque el proyecto acabó antes de que yo terminase mi tesis, entonces pues yo me incorporé al proyecto una vez que ya ellos estaban desarrollando ese trabajo y sobre todo lo que se trabajaba en ese proyecto era el analizar cuáles eran las características tanto tecnológicas como funcionales de las puntas de flecha. La flecha y el arco, o sea, el arco y la flecha como arma de caza, no sabemos a día de hoy en qué punto concreto de la historia se inventó. Y es algo que a los arqueólogos paleolitistas nos lleva muy de cabeza porque la invención del arco y la flecha supone un cambio paradigmático en el comportamiento prehistórico, porque implica un cambio total en los métodos de caza, que esto es algo que pues, es muy interesante porque los métodos de caza marcan también cierto comportamiento dentro de estos grupos humanos. Del cuerpo a cuerpo a poder cazar a distancia. De poder cazar a metros de distancia solo, porque en grupo pues conlleva un mayor gasto energético y tú con arco puedes cazar solo, hacer una espera, ¿no? Como la que se hace a día de hoy cuando se va a cazar. Entonces nosotros lo que intentamos es comprobar si las puntas de flecha de ciertos periodos de la prehistoria, como por ejemplo el caso del Solutrense, que es un momento en el que los seres humanos habitaron la península hace entre unos 20 y 25 mil años aproximadamente, si son útiles para lanzarlo con flecha, porque no conservamos arco y flecha, entonces tenemos que ver si las piedras que nos quedan son útiles para lanzarlas de esa manera. Entonces el proyecto lo que hicimos fue replicar experimentalmente flechas del mismo tipo, con el mismo peso, el mismo material, todo, y hacer experimentaciones de caza. Realmente nosotros no cazamos, pero a día de hoy sí que hay muchas experimentaciones de este tipo en las que con réplicas de animales, ya sea con gelatina de esta que es como, no gelatina, ¿no? Como resina, que simula el peso y la compresión de un animal, o directamente con animales que están recién cazados. Lo que hacemos es montar las flechas de la misma manera, con todo, se disparan con un arco prehistórico, también una réplica, y luego se comparan tanto las huellas de uso que se generan, como las roturas, todo con el material arqueológico. Y eso pues, nos informa sobre si las fracturas son iguales, si se generan de la misma manera, si se rompen las flechas, si se clavan, si penetran lo suficiente como para que el animal fallezca. Qué bueno, es como jugar a un escape room histórico, ¿no? Es Exacto. como simular, hacer un viaje al pasado, intentar hacer lo mismo, ¿no? Sí, es replicarlo. Flecha. O sea, hay que tallar las puntas de flecha, Sí. tienes que tener un tallista que... Sí, que el tallador es de aquí de Murcia, además, que es uno de los mejores
talladores de arqueología lítica, o sea, de industria lítica que tenemos en prácticamente toda la península ibérica, también doctor por la UMU, Juan Antonio Marí de Espinosa se llama, y es un proceso muy largo porque tienes que hacer toda la parte tecnológica de replicar la punta, no solamente para que se parezca, o sea, no es una punta de mercadillo, claro, porque tú puedes ir a un mercadillo de estos medieval y te encuentras puntas de flecha. Esta me cuadra, se parece sí, mucho. Esta se parece, no. Lo que nosotros hacemos es replicar todo el proceso de talla, o sea, con los mismos soportes, las mismas técnicas de talla, los mismos materiales, todo, porque eso también nos sirve para ver qué técnica utilizaban ellos. Y luego montamos las flechas, las utilizamos y hacemos el estudio experimental posterior. Y claro, así podemos comparar el registro arqueológico con una muestra experimental, que eso es ciencia, ¿no? Eso es ciencia, y podemos basar nuestros resultados en experimentaciones científicas. Por ejemplo, en mi tesis doctoral también hay una experimentación que es tecnológica, es sobre métodos de fabricación. En este caso son más experimentaciones funcionales para ver si la flecha en sí o el método de caza que nosotros proponemos funciona. Y claro, al final es interesante porque colaboran, o sea, estás produciendo contenido o conocimiento no solamente para probar cierta hipótesis, sino que está también generando datos que otros investigadores pueden utilizar, porque luego pueden comparar pues, sus experimentaciones con las tuyas para ver si el método está bien hecho, si se controlan las variables necesarias. Está chulísimo lo que cuenta porque es realmente lo que has dicho es ciencia y es una ciencia humana, ¿no? La historia o en este caso la arqueología es una ciencia humana, pero que funciona igual que cualquier otra ciencia y concretamente vuestra investigación es súper científica, es tal cual, es hipótesis, experimentación, conclusiones. Y esa experimentación a veces es difícil de hacer en la historia, porque a veces es buscar documentación y tiene que ser un marco teórico y ya está, pero aquí sí que lo experimentáis de verdad, es decir, hacéis simulaciones muy bonitas. Además es que nosotros en prehistoria en general y en paleolítico en particular no tenemos documentos, o sea, no hay registro documental, entonces todo lo tenemos que sacar de la tierra, básicamente. Entonces, claro, al final... El libro es las piedras. Exacto. Entonces, por eso lo de análisis de polen, análisis del sedimento, análisis de formación de cavidades, porque no sabemos nada, absolutamente. Y en los últimos años, sobre todo pues con nuevas disciplinas o nuevas corrientes de pensamiento, como por ejemplo la arqueología de género o arqueología de la infancia, se están descubriendo cosas con materiales que fueron excavados hace décadas, que no se habían descubierto porque la forma de estudiar esos materiales no era la correcta. Porque, claro, hay que revisitar los materiales con las nuevas técnicas que se tienen. Qué bueno. Bueno, hemos hablado antes también de lugares de la región de Murcia que como has dicho, no tienen mucho que envidiar a otros sitios. Está Atapuerca, todos conocemos la fundación de Atapuerca, las cuevas y todo esto. Pero quiero que destaquemos que tenemos en Murcia, yo he sacado aquí un lugar donde creo que ha sido unas cuantas veces. Sí. Se llama la Cueva del Arco, tú le llamas Arco, pero es las Cuevas del Arco, ¿no? Sí. Que está en Cieza. Sí, en Cieza. Sí, es un yacimiento en el que prácticamente me he formado como arqueóloga, historiadora, prehistoriadora en general. Porque esto no estaba descubierto, esto lo habéis descubierto vosotros. No, el yacimiento, o sea, se sabía que existía la Cueva del Arco porque hay pinturas. A principios de los 90, unos espeleólogos descubrieron la cavidad porque... O sea, ya se sabía que existía a nivel orográfico, pero descubrieron las pinturas, se dieron a conocer y un equipo también de la Universidad de Murcia investigó las pinturas y publicó los calcos de las pinturas. Son pinturas paleolíticas de en torno pues 20.000 años aproximadamente hasta 12.000 años, solutrense magdaleniense. Solamente hay pinturas rupestres a día de hoy paleolíticas en Cieza y están todas en el mismo sitio. Está la Cueva del Arco, la Cueva de las Cabras y la Cueva del Caballo y están prácticamente a 500 metros de distancia entre sí. Y entonces, claro, es una zona muy llamativa y todo el mundo, pues cuando hablaba de arte rupestre paleolítico, de homínidos pintando, de los primeros sapiens murcianos pintando, pues claro, tenía que hacer referencia a estos yacimientos. Y el hecho también de que aparecieran pinturas rupestres lo que genera es una protección directa, porque cuando aparecen pinturas rupestres se convierte en zona protegida por la ley de patrimonio y no se puede intervenir en ella. Entonces, no se había excavado la Cueva del Arco nunca hasta 2015, que hubo un incendio que asoló toda esta zona del Cañón de Almadenes y nosotros, bueno, mi director de tesis, Ignacio Martín Lerma, y otro profesor de la Universidad de Castellón, Didac Román, presentaron un proyecto de excavación de urgencia por el peligro de desplazamiento de los materiales porque se quemó toda la capa vegetal y entonces permitieron la intervención en el yacimiento. Fue la primera excavación que se hacía en Arco,
pero ya estaba, o sea, ya se sabía que Ya se había conocía, habido. pero la primera excavación fue la vuestra. Exacto, en 2015. Y desde entonces hasta 2022 estuvimos excavando casi todos los años y bueno, ha sido un bombazo tanto para nosotros como arqueólogos. O sea, yo agradezco enormemente haberme podido formar como arqueóloga en un yacimiento de este tipo, como para la región de Murcia en general, porque bueno, estuvo o sea, la Cueva del Arco ha sido como una de las grandes joyas que se ha presentado este año en la Feria del Turismo que se hace en Madrid, no sé exactamente, no me acuerdo cómo se llama exactamente. ¿Fitur? Sí, en Fitur, y bueno, pues es una joya, ¿no? Porque aparte de la parte arqueológica, también es un sitio que se puede visitar en cierta medida con facilidad. Siempre ha tenido mucha atención por parte de la gente de Cieza, el pueblo se ha volcado con nosotros y han aparecido cosas pues muy, muy, muy interesantes en el yacimiento. En otras partes de la región de Murcia hay restos también súper interesantes que también merecen toda la atención, pero claro, al final yo me tira mucho como mi yacimiento, ¿no? Que sería Arco, que es una maravilla y una pasada. ¿No? De yacimiento es tu favorita. Totalmente, mi favorito. La cueva favorita. ¿Y qué tiene especial? Cuéntame así. Yo sé que todas son especiales, pero Sí. yo como los números, yo soy matemático, digo, todos los números son especiales, pero siempre tienes un poco de predilección, no solamente por la parte personal, sino por la parte arqueológica que tiene de especial. Pues lo interesante de la Cueva del Arco, aparte de las pinturas rupestres, que son, ya digo, de las únicas que hay en la región de Murcia, lo interesante es la secuencia que aparece en el yacimiento, porque tenemos desde Paleolítico Medio, es decir, neandertales, que es uno de los yacimientos donde aparecen neandertales en la región de Murcia. Luego tenemos ocupación gravetiense, de en torno a unos 26.000 años aproximadamente, lo cual implica que hay una continuidad en el hábitat, o sea, no que vivieran unos justo detrás de otros, pero sí que se elige el mismo sitio para repetir esa vivienda, ¿no? Lo cual también dota al espacio de algo más interesante, ¿no? No solamente un asentamiento puntual, sino Neandertales ha comentado antes que era de los más recientes, ¿no? Sí, los neandertales son los homínidos que había delante de nosotros. Es decir, cuando Sapiens llegó a Europa y entró a la península ibérica, pues aquí había neandertales, que eran la especie anterior, una especie endémica europea, y ellos desaparecieron del registro y ocupamos el registro, pues, los Hace 40.000 años fueron los últimos. Sí. Y en Murcia también era de esa hornada última, ¿no? De Exacto. 50, 60.000 años. Murcia y la zona sur de Andalucía son las zonas que se consideran reducto, entre comillas, de población de esta especie. Sobre todo porque en este momento estamos viviendo un descenso de las temperaturas brutal. Es el inicio del último glaciar, que va a explotar luego en el Paleolítico Superior. Esta gente vive en el Paleolítico Medio y nosotros en el Superior, ¿vale? Por aclarar un poco. Entonces ellos vienen de un proceso climático mucho más continuo en el tiempo, más estable, con temperaturas frías pero muy estables, y llega el Paleolítico Superior, el cambio de esa cultura, ¿no? De la cultura neandertal a la parte sapiens, y entonces comienza el ascenso del último máximo glaciar, se enfría muchísimo el clima y los neandertales descienden del norte de Europa hacia el sur. Por eso la península ibérica es un reducto poblacional, porque aquí había un clima mucho más benigno. Bajando hasta que no hubo más. Hasta que no quedó más y Sapiens sustituyó las poblaciones. A día de hoy hay muchísimas teorías, las teorías de que lo absorbimos como población, es decir, se mezclaron tanto con nosotros que al final solo quedamos nosotros, porque éramos más numéricamente. Sí, todos tenemos parte de Neandertal, eso... Sí, un 5%. Un 5%. Europeos solamente, claro, porque el resto del mundo no... Que no es malo, que tiene mala fama todo esto, pero... Que va, los neandertales son maravillosos. Y bueno, pues también hay teorías sobre pues que dejaron de reproducirse a los niveles necesarios, que no tenían capacidad para adaptarse al clima igual que teníamos nosotros. Hay muchísimas teorías que al final lo normal o lo que debe ser es que sea una mezcla de todas ellas, no la razón de la extinción de los neandertales. Y aquí nosotros tenemos neandertales, tenemos sapiens, de las primeras ocupaciones sapiens, en torno, pues ya os digo, gravetiense, que sería pues eso, 26.000 BP, before Prisen, que es como la forma en la que nosotros datamos. Y luego... ¿Before Prisen? Sí, BP. Sería antes de 1950. O sea, nosotros no datamos antes de Cristo. Sí. Datamos BP. ¿Y por qué 50? Porque fue la fecha que se estableció para... La referencia. Contar toda la fecha hacia adelante, sí. Sobre todo... Referencia arqueológica clave, 1950. Sí, cuando se data con carbono 14 o con cualquier otro tipo de datación de este tipo. Entonces, claro, son, pues eso, 26, 30.000 años, mucho tiempo, ¿no? Luego,
Tenemos una ocupación muy interesante de ese periodo porque hay bastantes hogares, se conservan muchísimos restos de industria lítica. Y luego, después de eso, tenemos una especie de revuelto, porque la cavidad está bastante expuesta, no es una cueva, es un abrigo. La parte donde está la ocupación es un abrigo, luego hay una cueva gigante dentro, pero la cueva no está ocupada. Y entonces, en ese abrigo hubo una serie de procesos postdeposicionales que removieron el terreno. Entonces, sabemos que hay ocupación solutrense, que sería en torno a 20-25.000 años, sabemos que hay ocupación magdaleniense, que sería entre 18-12.000 años, pero no están los restos arqueológicos in situ. Están removidos y muchos de ellos pues se han perdido, porque sí que tenemos puntas de un tipo, o sea, puntas de flecha o puntas de proyectil que se corresponden con el solutrense y algunos restos que se podrían corresponder con un magdaleniense final o la transición al neolítico. Y luego tenemos cerámica neolítica, que también es muy interesante porque nos habla también de la pervivencia de la ocupación aquí y la utilización de la Cueva del Arco como una zona pues de vivienda puntual en el caso neolítico. Qué bueno. Has dicho antes que no desenterráis muertos porque realmente lo que queda en estos casos suele ser una falange, ¿no? O un diente, como has dicho antes. Sí. En el caso de Neandertal, ¿qué es lo que encontrasteis? En el caso de Neandertal lo que hemos encontrado es solamente industria lítica y fauna asociada, porque los neandertales tienen una forma de fabricar las herramientas muy característica, que se llama método Levallois, y un tipo de talla que los sapiens luego no van a utilizar prácticamente. Entonces nosotros estábamos excavando y empezaron a aparecer restos líticos que no eran sapiens, y fue como nos miramos así todos, y es más, la primera pieza que salió, que luego asociamos a Neandertal, primero dijimos que era sapiens, porque era muy parecida a una punta. Entonces dijimos, una punta solutrense, porque era realmente una raedera convergente que tiene la misma forma que una punta, es como un triángulo, pero ellos la utilizaban para preparar las pieles, no para utilizarla como proyectil. Y como se parecía mucho, nosotros dijimos, bueno, estamos excavando Paleolítico superior, esto tiene que ser una punta solutrense, a la bolsa. Y cuando Ignacio la estudió, que Ignacio, mi director de tesis, es traceólogo, vio que en la punta no había restos de impacto, o sea, no se había utilizado como punta. Entonces empezamos a plantearnos que no era una punta y acudimos al resto del registro, porque eso lo sacamos de un sondeo. El sondeo es como el libro de soluciones, excavas más rápido una zona, eliges 1 metro cuadrado, lo excavas más rápido, entonces ahí ya vas viendo lo que te va a ir saliendo, si tienes suerte, y no excavas en un sitio donde no haya nada. Y entonces acudimos al resto del registro, que sí que había sido excavado en extensión, y nos dimos cuenta de que no era solutrense, que era Paleolítico medio, porque estaba por debajo de los niveles gravetienses. O sea, nos quedamos como, ¿qué hace esto aquí? Fue un shock bastante heavy, porque además hay yacimientos aquí en Murcia, en Mula, en el municipio de Mula, donde han tenido que excavar 6 metros para llegar al Paleolítico medio, 6 metros hacia abajo, y nosotros solamente tuvimos que excavar medio metro. Estaba ahí. Haciendo un sondeo, me ha gustado mucho la palabra, un sondeo. Sacando tierra ahí con... O sea, fue un momento un poco eureka, ¿no? Esto que soñamos todos los científicos, de tener nuestro momento, la bombilla, ¿no? Que se te enciende, pues ahí un momento de encuentro, de miraros a la cara y decir, hemos encontrado algo chulo. Tengo fotos, pero como ya digo, para podcast. Todos visualizamos a un arqueólogo y has mencionado varias veces los espeleólogos, que también trabajáis con ellos. O sea, al final tu trabajo es muy transversal, tienes que trabajar con muchas áreas diferentes del conocimiento y a veces también tienes que trabajar de forma subacuática o directamente dentro de cuevas con mucha humedad y quiero que me cuentes alguna anécdota que tengas en algunas cuevas de estas, con estalactitas, estalagmitas. Estalactitas las que caen, estalagmitas las que suben, ¿no? Hasta ahí, eso es mi conocimiento de cueva. Pues nosotros tuvimos la suerte... Bueno, hemos tenido la suerte durante todo el tiempo que llevamos trabajando en Arco e incluso anteriormente de colaborar con equipos de espeleólogos profesionales, es decir, gente que se dedica a ello de forma constante en su vida y tiene muchísimo dominio de la disciplina de la espeleología, porque incluso hemos llegado pues a descolgarnos confiando en ellos, en plan de atame una cuerda y bájame y yo me fío de ti, ¿no? En plan... muy precario en ese sentido, sobre todo por mi parte, que no tengo mucha idea de escalar y cosas así. Entonces, trabajamos con el equipo de la OGE de Cieza, que son espeleólogos, y también con un equipo, el Club de Excursionistas de Cartagena, que también tiene una rama de espeleología, y ellos siempre nos han ayudado, sobre todo a la hora de, cuando están explorando cavidades, si encuentran algún tipo de resto arqueológico, nos lo comunican,
y en eso tenemos una colaboración muy estrecha y mucha confianza en que ellos lo van a hacer bien y que nosotros luego lo vamos a hacer bien con ellos, porque es un trabajo que hay que hacer día a día, de pues, tener en cuenta también sus opiniones, y ellos conocen muchísimo más el entorno que nosotros, y ellos saber, gracias a nuestra capacidad pues, de mostrarle cómo se hace, proteger ese patrimonio, porque al final son ellos los primeros que dan con ese patrimonio prácticamente. Entonces es como un trabajo muy estrecho y muy cotidiano entre nosotros. Cuando empezamos a trabajar en Arco, los espeleólogos nos ayudaron muchísimo a habilitar el yacimiento. Por ejemplo, nos pusieron un toldo, porque nos cocíamos literalmente excavando allí. Cuando hemos estado excavando en Cartagena, que también hemos tenido excavaciones allí, igual, Salva Inglés, que para mí es referente en espeleología y que también el año pasado le dieron un premio, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cartagena por su labor deportiva, o sea, es una persona de referencia en la Comunidad Autónoma de Murcia. Y al final, estas personas, en el caso de Salva, mucho más, son las que nos han facilitado el acceso a las cavidades, a excavar en ellas, nos han proporcionado materiales que nosotros pues, no tenemos, yo que sé, hay ciertos materiales que no tenemos, por ejemplo, pues cuerdas, que ellos tienen cuerdas de mucho mejor calidad, nosotros pues a lo mejor no contamos con ese equipo directamente. Y bueno, pues nuestro trabajo con ellos ha sido prácticamente cotidiano y diario. Y en 2022, cuando se descubrió la Cueva del Arco, la cueva, es decir, la gran Cueva del Arco, porque hasta ese momento Arco era una serie de cavidades de pequeño tamaño, pues la decisión del equipo, yo formo parte del equipo pero no lo dirijo, como te he comentado antes, la decisión de los directores del proyecto fue pues seguir trabajando estrechamente con ellos, porque ellos son los que dominan cómo se analiza una cavidad desde el principio, porque lo que nosotros descubrimos fue una cavidad de kilómetros de desarrollo que no había sido tocada ni había sido pisada por nadie en más de 30.000 años. Es que fue muy heavy. Entonces, pues nosotros estábamos excavando, de repente apareció una cavidad en el proceso de excavación, entramos y vimos que estaba inalterada. Lo primero que se hizo fue llamar a los espeleólogos, balizamos todo el recorrido de la cueva para que no se pisara otra parte y todo el recorrido, casi siempre que se tuviera que entrar a la cavidad, fuese en la misma área para que no se estropease en zonas de la cavidad. Y ellos pasaron a estudiar pues, toda la parte de planimetría de la cueva, estudiar pues, todo lo que es la cueva en la parte geológica. Luego también se contactó con profesionales de la Universidad de Almería, con el doctor Calaforra, que es el que lleva la parte geológica, y entonces el equipo de Calaforra fue el que pasó a hacer todo el análisis geológico a nivel científico. O sea que es como todo muy multidisciplinar. Eso es. Nosotros descubrimos la cavidad, flipamos en colores, porque eso fue, yo creo que ha sido el pic de mi vida, en plan, el mejor momento de mi vida, el mayor orgasmo mental que he tenido nunca. Entrar en esa cueva fue como pisar la luna. Entrar, ¿no? Como pisar la luna. Sí, totalmente, o sea, fue muy heavy. Y bueno, y yo creo que todos los que fuimos, éramos 4 las personas que estábamos excavando en ese momento, nos mirábamos y era como, yo, o sea, llorando, no puede ser esto. Buscábamos, claro, pintura. ¿Pero eso lo sabes a la primera? Una vez que dices, esto está inalterado, se sabe. Sí, nosotros lo sabíamos porque estábamos excavando sedimento. Entonces, la cavidad apareció por debajo del sedimento, la entrada. ¿Puede haber otra cavidad en otro lugar? Sí, sí. Puede, bueno, se está estudiando toda la zona, pero por ahora esa es la entrada a la gran cavidad. Y claro, fue como, wow, ¿qué es esto? Una sala y otra sala y otra sala. Nos perdimos, el tiempo se nos pasó dentro de la cueva, estuvimos horas ahí en plan, esto no puede ser. Lo primero que hicimos fue buscar pinturas, restos arqueológicos, por ahora no hemos encontrado, por eso dijimos, bueno, pues esto es una cavidad inalterada, aquí puede haber cualquier cosa a nivel geológico, biológico, de cualquier tipo, vamos a llamar a gente que sepa este tema. Había animales, ¿no? Sí, había animales muertos, o sea, había esqueletos, también hay muchísimas huellas de, que esto no te lo he dicho antes, de oso, hay zarpazos de oso por toda la cavidad, por toda absolutamente, o sea, es increíble, y lo que no hay es los osos, no lo hemos encontrado, pero bueno, eso a futuro se harán estudios de ese tema. Pero ahí, o sea, vas andando por la cueva y todas las paredes, zarpazos de oso, pero de todos los tamaños. Hay zarpazos así de grandes, de, yo que sé, 40-50 centímetros, y zarpazos de oseno, súper pequeñitos, buenísimo. Y la verdad es que eso fue como, mi experiencia a tope en una cueva, ha sido esa, descubrirla. Y entonces, claro, nosotros decidimos pues que eso tenía que llevarlo un equipo de gente que sea geóloga,
Los espeleólogos habilitaron la cavidad para su estudio y luego vinieron los geólogos de la Universidad de Almería y empezaron el estudio, que es lo que a día de hoy se está haciendo. Por eso la cueva está cerrada, no se puede visitar, porque a saber a nivel geológico y biológico lo que hay ahí. ¿Le pusiste nombre a esa cueva? No, ya tiene, la Cueva del Arco. La Cueva del Arco, ya, o sea, pertenece a Sí, todo al la Cueva del conjunto, Arco. pertenece al conjunto. Vaya. Es que son muy prudentes. Aquí los arqueólogos, como has dicho antes, me han dado un premio, pero es el premio a todo mi A grupo. todo el equipo. Me gusta mucho esa visión. Bueno, Noelia, quiero que nos dejes ahí un poco de... Los tienes con la boca abierta, aquí veo a los técnicos, a Javi, a Adrián, a José Carlos, todos con la boca abierta, y quiero que me comentes pues cómo se llega a ser arqueólogo. Aquí en la Universidad de Murcia no hay grado como tal, pero ¿se puede hacer a través de varios grados? Aparte del de historia, ¿hay otro? ¿O cómo se hace el máster de arqueología? Sí, a ver, nosotros al ser un trabajo tan multidisciplinar, puedes acceder a la disciplina desde muchas partes. O sea, yo, por ejemplo, he excavado con biólogos que se dedican a la arqueología por la parte más de fauna y he excavado pues con gente que ha estudiado muchísimas cosas. Pero si tu intención o la intención de la persona que esté escuchando es ser arqueólogo y dedicarse al estudio de la parte humana, por así decirlo, lo que sería la vía más rápida es hacer la carrera de arqueología. Pero la carrera de arqueología está en muy pocas universidades en España. El camino que solemos tomar, o las personas que no podemos, yo qué sé, ir a Madrid a estudiar o a Barcelona, pues es estudiar historia, que es la carrera que se oferta aquí en la Universidad de Murcia, y luego hacer un máster de especialización en arqueología, en cuaternario, que es como la parte geológica, en prehistoria, y hay máster de ese tipo en muchas universidades. Tanto aquí en la de Murcia hay un máster que no es especialmente de eso, pero sí que tiene una rama de especialidad, o sea que sí que hay asignaturas que tienen que ver con la arqueología. Luego, por ejemplo, en la Universidad de Alicante hay un máster de arqueología que es muy técnico, que te enseñan pues, a manejar todos los instrumentos que a día de hoy se manejan a nivel pues, de programas de inteligencia artificial, de fotogrametría, todo eso. Y luego, pues, otro, no sé, por ejemplo, en la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona hay un máster de especialización en paleolítico también, o sea, son cosas que ya, pues, según tu disciplina, lo que a ti te interese, te especializas. Y luego, como te he dicho antes, pues, por ejemplo, yo he trabajado en yacimientos con biólogos que han estudiado biología, que se han especializado en fauna pleistocénica, por ejemplo, que es la fauna que habitaba con estos seres humanos, y trabajan con nosotros en los yacimientos porque son los que luego van a estudiar la fauna. ¿Puede ser arqueólogo y especialista en fauna? Sí, y también puede ser biólogo y especialista en fauna. O sea que hay varios caminos, no hay solamente un camino. O si ahora mismo estás estudiando historia y dentro de unos años te das cuenta de que te interesa la fauna, no, ¿y ahora qué hago? Se puede cambiar un poco ese rumbo. Qué bien, qué bien. Hemos hablado de lo mejor de la región de Murcia. ¿Y cómo está la región a nivel nacional? Pues, a ver, nosotros... Es la eterna desconocida que decimos siempre. Sí. ¿Es real eso? Sí que es la eterna desconocida en el sentido de que hay yacimientos arqueológicos pero que se excavan, o sea, a nivel paleolítico, a nivel prehistoria, que es lo que yo controlo, hay muchos yacimientos, hay excavaciones que están activas a día de hoy, no muchas, desgraciadamente, porque pues, la financiación no es la suficiente, pero sí que se está como mejorando esa situación a nivel nacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con la Cueva del Arco, nuestro objetivo principal era que se conociera, que se introdujera dentro de los análisis de otros yacimientos, es decir, cuando alguien establece paralelos, que tuvieran en cuenta la Cueva del Arco. Si alguien está en Valencia estudiando un yacimiento gravetiense, que tenga en cuenta que en Murcia también hay otro y que puede establecer paralelos y comparar. Y eso poco a poco se va como solucionando esa problemática. Pero es que la región de Murcia ha sido, a nivel arqueológico, muy silenciada durante muchísimas décadas. O sea, aquí no había paleolítico, entre comillas, hasta que hubo gente que estudiaba paleolítico que descubrió paleolítico, porque si no lo buscas, pues difícilmente lo vas a encontrar. Y a nivel nacional, pues cada vez tenemos más relevancia. También es verdad que siempre se ha dicho que los yacimientos del sureste en general, tanto Murcia como Almería, eran yacimientos con poca secuencia, es decir, que son ocupaciones puntuales, hay muy poco arte, entonces como que siempre ha estado un poco ahí de tapadillo. Pero poco a poco, al final, somos yacimientos donde hay neandertales con cronología súper reciente, yacimientos con ocupaciones de secuencia muy desarrolladas como Arco o como los yacimientos de Mula, que también son yacimientos que son una pasada, o sea, de metros de secuencia. Pero claro, lo que hace falta es financiación, equipos que se dediquen a estudiar yacimientos aquí y a excavar esos yacimientos y a publicarlos, y difusión, que eso es uno de las tareas
que tenemos en cuenta nosotros en el equipo, por ejemplo, Ignacio, que es director del equipo, pues es un gran divulgador, no porque lo diga yo, sino porque él se ha currado esa carrera. Mandamos un saludo a Ignacio, que nos lo he dicho, que le queremos muchísimo, y Ignacio Martínez ahora mismo está en México, sí, haciendo pues, un viaje, una estancia gorda, docente, investigadora. Y claro, al final, pues publicar libros, difundir en redes sociales, difundir o divulgar en la televisión, al final eso hace que se conozca la disciplina y obviamente tú vas a hablar de lo tuyo. Entonces, pues al final también hace que Murcia pues se ponga en ese punto central, ¿no? Nosotros no queremos, o sea, como creo que sería un error intentar competir, entre comillas, con yacimientos como Atapuerca, por ejemplo, yacimientos como Pinilla del Valle en Madrid, que tienen centros de interpretación anexos al yacimiento, con personas visitando el yacimiento prácticamente cada día, porque hay mucha financiación detrás. No se trata de competir para decir mi yacimiento es más importante o yo tengo mejores restos, tal, sino que la gente de Murcia, creo que es lo interesante, la gente de Murcia sepa qué hay en su tierra y lo proteja, lo defienda y lo divulgue. Que cuando alguien venga a tu pueblo, pues tú no le... Está el bar de tal, que es donde me tomo las cervezas, y el yacimiento de no sé qué, que vamos a ir a visitarlo porque es una maravilla. Y al final creo que eso es lo interesante, que la propia población de la región sepa lo que tiene, sepa dónde está, lo proteja y pues lo enseñe y lo muestre a las personas que vienen. Y le demos valor. Sí, y que la región de Murcia apueste económicamente por ello, porque si no, pues complicado. El mensajito queda clarísimo. Sí. Yo, que soy más flipado, yo pienso, yo que sé que el último neandertal a lo mejor es murciano y tenemos que ir a buscarlo, ¿no? No se sabe todavía cuál es el último, ¿no? Posiblemente. Pues a día de hoy sí que las cronologías más antiguas están en Gibraltar, o sea, las más recientes están en Gibraltar. ¿Ah, sí? Pero aquí en Murcia tenemos también cronologías súper recientes. Hay que seguir buscando y, Noelia, hemos aprendido un montón. Creo que hemos visibilizado un montón un área que a todos nos apasiona, pero como muchas veces decimos, no se conoce o pensamos que estáis todo el día desempolvando piedras sí. Y ya está, y es una ciencia que está, pues, que es preciosa. Nos quedamos aquí. Noelia, ¿quieres lanzar algún mensaje a los futuros arqueólogos? Pues sí, o sea, que le pongan mucho esfuerzo y empeño, porque al final esto es muy bonito, pero también lo requiere, y que luchen también porque la disciplina de la arqueología y el trabajo arqueológico, tanto a nivel académico como a nivel profesional, se dignifique y sea cada vez más estable, porque ahora mismo pues tenemos bastante precariedad en el sector, y que aparte de luchar por sus carreras, también luchen porque el sector sea cada vez mejor y más profesionalizado. Sí. ¿Y a las mujeres científicas? Que no se callen y que hablen y que digan su idea y que publiquen, y que se abran redes sociales y difundan y divulguen todo el conocimiento que crean necesario, porque al final eso va a hacer que su área de conocimiento sea más conocida y que ellas como mujeres pues representen a otras muchas que no se atreven a dar ese paso todavía. Noelia Sánchez Martínez, muchas gracias por estar aquí. 8º episodio de Está Pasando. Gracias. Espero que te vea cuando se estrene La Cueva del Arco. Yo voy contigo, cuando se abra al público. Sí. Así que gracias por estar aquí. Y esto se está pasando. Gracias a todos por estar aquí hasta el final. Estamos, oye, una charla muy buena, Nos vemos. Adiós, adiós.